Un cordial saludo a todo el personal de vigilantes, supervisores y operadores medios tecnológicos que realizan su curso virtual el día de hoy. Para el tema que tenemos presente vamos a hablar de los aspectos legales y éticos en la vigilancia y la seguridad privada. Vamos a tocar temas de derechos humanos, el decreto 356, el decreto 3222 y el código de policía. Empecemos por los derechos humanos. Vamos a hablar de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos los seres humanos simplemente por ser humanos. Las libertades a las condiciones mínimas para poder vivir en nuestro planeta. Se busca que haya respeto entre las personas, donde no haya ninguna distinción de nacionalidad, sexo, religión, origen étnico, política, lengua, nada de esto. Lo que se busca es que no haya discriminación alguna. Los seres humanos tenemos derecho a trabajar, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a vivir libremente, con dignidad y con el libre desarrollo de mi personalidad. En sus puestos de trabajo ustedes van a tener situaciones donde van a conocer muchas personas y deben respetar la condición humana, deben respetar las elecciones de humanas que han hecho cada uno y sin que esto vulnere la condición de otras personas, ¿no? Dice la norma que los derechos humanos de las personas van o llegan hasta donde empiezan los derechos de las otras personas. Entonces yo puedo tener el derecho al libre desarrollo de mi personalidad, pero eso no puede vulnerar la tranquilidad de las personas. Entonces son cosas que nosotros debemos conocer para poder exigirlas. También vamos a hablar del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario no es lo que todos piensan que son los derechos humanos internacionales, no. El derecho internacional humanitario es lo que conocemos como el derecho de la guerra. Son un conjunto de normas que buscan limitar las acciones de guerra en los diferentes conflictos armados que puedan haber de manera internacional o conflictos armados internos. Colombia tiene un conflicto armado interno y lo que se busca es que colocarle límites a la guerra, que sí, que las partes en conflicto tienen derecho a escoger los métodos de guerra, pero sin vulnerar las condiciones humanas. Entonces el derecho internacional humanitario lo que corresponde es a esos derechos de guerra. Bien, ya hablando de los derechos humanos, ya habiendo hablado del derecho internacional humanitario así de manera muy general, vamos también a hablar del decreto 356. ¿Qué es el decreto 356? El decreto 356 es lo que nosotros conocemos como el Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada. El decreto 356 de 1994 corresponde a la reglamentación de esos servicios. En el artículo 2 habla, ¿qué son los servicios de vigilancia y la seguridad privada? Son todas aquellas actividades que buscan una remuneración, un beneficio, y que puede ser prestado a personas o organizaciones públicas o privadas. Organizaciones públicas a cualquier organización del Estado y organizaciones privadas a empresas o personas jurídicas que estén reglamentadas ante Cámara de Comercio. ¿Quiénes pueden prestar este trabajo? ¿Quiénes pueden desarrollar esta actividad de seguridad privada? Personas naturales, estamos hablando de vigilantes, supervisores, escoltas, operadores de medios, guías caninos y escoltas. O personas jurídicas, estamos hablando de empresas de vigilancia, departamentos de seguridad y cooperativas de seguridad y seguridad comunitaria. Que digamos que si ya queremos andar un poquito en la creación de estas diferentes personas jurídicas, lo podemos ver en el decreto 356 de una manera un poco más organizada, más lenta. Pero lo que nos corresponde a nosotros estamos hablando de las funciones. Una de las funciones establecidas en este artículo habla de prevenir, detener perturbaciones en contra de la seguridad y la tranquilidad en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros. La función principal es prevenir, detener, disminuir y o disuadir perturbaciones que van en contra de la vida y bienes de las personas. Para esto, dice el artículo 3 que se tiene que tener un permiso del Estado. ¿Cuáles son esos permisos? Para las empresas de vigilancia o personas jurídicas es una licencia de funcionamiento. Y para las personas naturales, vigilantes, supervisores, escoltas, operadores de medios o guías caninos, es una credencial que nos acredita ante la superintendencia como funcionarios. En el decreto 356 artículo, que es el artículo 74,
Este artículo habla de los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de los servicios de vigilancia. Aquí vamos a encontrar primero, numeral 1, que habla del respeto de la Constitución y la ética profesional. Nosotros como vigilantes estamos obligados a cumplir con las normas establecidas en la parte profesional. Es necesario que las cumplamos y las tengamos presentes. En el numeral 2 habla de respetar los derechos humanos, de respetar los derechos fundamentales de las personas, absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza pública, como ellos son autoridad, entonces nosotros no podemos ejecutar ni persecuciones, ni detenciones, ni nada por el estilo, salvo que los hayamos visto en flagrancia. De no ser así, tenemos que llamar a las autoridades y que ellos escojan el mejor procedimiento. Numeral 4, mire la numeral 4 que habla de que se deben adoptar medidas de prevención contra y apropiadas y suficientes. O sea, aquí se habla de la negligencia. El personal que presta los servicios de vigilancia y seguridad privada tiene que estar realizando constantemente sus consignas, tiene que ser muy juicioso en el cumplimiento de sus consignas. La negligencia puede llevar a que se cometan delitos, y si esto llega a pasar, hay una responsabilidad del vigilante donde permitió que sus servicios fueran utilizados para la consecución de delitos. Entonces debemos ser muy juiciosos, muy responsables en el cumplimiento de consignas, muy exigentes en nuestros puestos de trabajo, evitando que nuestros servicios puedan ser utilizados por la delincuencia para situaciones delictivas. Más adelantico, vamos a hacer aquí en este artículo 74, vamos a analizar este numeral 10, que dice: asumir actitudes disuasivas o de alerta cuando se observe la comisión de actos delictivos en los alrededores donde usted preste su servicio. Lo que quiere decir en este numeral es que el personal de vigilancia y seguridad privada, si llega a haber actividades delictivas en los alrededores donde presta el servicio, tiene que tomar una actitud disuasiva o de alerta. ¿Cómo así? Debe encender las alarmas, prender las luces, llamar a las autoridades, al mismo tiempo informar a la central, pedir presencia del supervisor. Es una actividad que se tiene que hacer de manera inmediata y con una actitud altamente responsable. Vamos a hablar del decreto 3222 del 2002, que corresponde a las redes de apoyo y convivencia ciudadana. El decreto 3222 habla de una integración que hace la Policía Nacional con los servicios de vigilancia y seguridad privada en el país, de tal manera que lo que se busca es canalizar la información de actividades delictivas de manera ágil, veraz y oportuna ante la Policía Nacional. Por eso la Policía Nacional ha destinado recursos técnicos, como son radios y avanteles, a las empresas de vigilancia para que estos mantengan informados a la Policía Nacional sobre cualquier actividad criminal que se vaya desarrollando. Bien, ese es el objetivo principal de la Ley 3222. Vamos a hablar del Código de Policía y Convivencia Ciudadana. El Código de Policía actual es una recopilación de diferentes situaciones o normas que buscan la convivencia pacífica de los ciudadanos, buscando principios de autoridad, autorregulación y corresponsabilidad. Como vemos en este cuadro comparativo, había una ley, que era el decreto antiguo, y vamos a compararlo con el actual. La norma antigua, el Código de Policía antiguo, era un código que pues obviamente no era muy viejo, ya tenía más de 45 años, obviamente pues no estaba reglamentado con la Constitución Política de Colombia y pues no se ajustaba a la dinámica social actual. Antiguamente los ciudadanos eran un poco más tolerantes y vivían mejor entre ellos. Hoy en día pues falta mucha tolerancia y muchas cosas por el estilo. Entonces miremos que el nuevo Código de Policía se reglamenta los avances tecnológicos como el Transmilenio, celulares, internet. Se busca la tranquilidad del ambiente, la seguridad pública, también ya tiene normas o reglamentos referentes a las mascotas. Se habla de comportamientos contrarios a la convivencia, tiene un carácter más preventivo y pedagógico, y pues eso es muchísimo mejor. Esta es la estructura del código, que se habla en libros 1, que son objetivos, el libro 2 que habla de comportamientos, y el libro 3 que habla de medidas correctivas. También una de las cosas importantes que tiene este nuevo Código de Policía es la tasación de las multas. Para el año 2020 se habla que las multas tendrán, digamos que las multas en el Código de Policía se habla sobre salarios mínimos diarios legales vigentes,
Y en el nuevo Código de Policía se establece actualmente que para el año 2020 las multas estarán sobre un valor de 29.260 pesos. Esta es como la clasificación de las multas tipo 1, 2, 3 y 4, que ya la tipo 4 son 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, que prácticamente estamos hablando de un salario mínimo, un poquito más del salario mínimo. Esto es de las multas tipo 1, los excrementos de mascotas, los servicios de baño, ingresar o salir de las estaciones de Transmilenio. Las multas tipo 2 corresponden a peleas, amenazas, porte ilegal de armas. Ya se reglamentan las mascotas, donde dice que los animales o los caninos de raza peligrosa no pueden andar sin bozal ni collar. Y respeto a las autoridades. En la tipo 3 ya se habla de vender celulares robados, de perturbar la tranquilidad de la comunidad, de tener animales silvestres como mascotas. En las multas tipo 4 se habla de bromas a la línea de emergencia de emergencia 123, necesidades fisiológicas en espacio público. O sea, este código ya establece un poco más lo que corresponde a la convivencia ciudadana. Mire, por ejemplo, en estas especiales se habla ya de aglomeraciones, infracciones urbanísticas, contaminación visual, y las multas pueden ir desde 2 millones de pesos hasta más de 590 millones de pesos. Entonces pues es necesario tenerlas presentes. Estas son las multas más comunes: consumo de bebidas alcohólicas, porte de armas, peleas o confrontaciones violentas, portes de sustancias psicoactivas e irrespeto a las autoridades. Entonces, ese es el ámbito de aplicación, las medidas correctivas. Primero la policía va a entrar a realizar una mediación policial, y de no ser posible pues se va a iniciar una multa. Este es el comparendo, y la comunidad tiene, una vez colocada la multa, tiene 3 días hábiles para objetar el comparendo, 5 días hábiles para pagar el comparendo. Las multas tipo 1 o tipo 2 se pueden conmutar con participación en programas comunitarios. Un mes después se empiezan a realizar intereses de cobro, intereses de mora, y se empieza a realizar un cobro coactivo, y puede ser reportado a la Contraloría. Y 6 meses después pues usted ya tiene restricciones, va a ser reportado ante las diferentes entidades gubernamentales, y pues obviamente ya vamos a regular, o vamos a aparecer en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas. Usted puede consultarse con su número de cédula en esta página, identificar qué medidas correctivas tiene presentes o pendientes. Si no tiene nada, le va a aparecer este mensaje, y puede también sacar un certificado en donde en la Contraloría no va a aparecer con medidas correctivas vigentes. Recuerde que estas son, digamos, como las normas principales del Código de Policía, y pues son las normas generales de la parte legal. Yo le recomiendo leer un poquito más el decreto 356, actualizarse en medidas de recursos humanos. En el módulo que tenemos actualmente de aspectos legales, vamos a ver otros videos para que ustedes realicen los talleres correspondientes. Les agradezco la atención, y cualquier duda recuerden que estamos disponibles en el correo docente.epol@gmail.com.